Vamos a comenzar. Bueno, bienvenidos a todos, muy buen día. En el marco del ciclo científico, hoy tenemos una mesa hermosa, ahora van a ver. Y no se vayan corriendo, que tengo que contarles varias cosas después. Ujú. Bueno, en el marco del ciclo científico, psicoanálisis, principios y futuros en tensión, hoy presentamos la mesa. El título de la mesa, ¿se escucha bien? Es el lugar del psicoanálisis en la prevención. Les quiero contar, leer el epígrafe que elegimos, que representa un poco lo que se va a desarrollar. Lo que está en juego en la prevención tiende más a la cuestión de la libertad que a aquello mismo del determinismo. Bueno, las panelistas de la mesa de hoy son la magíster Lucila de la Serna, de la Casa. La Mm. invitada es la licenciada María Alejandra Marinkovic. María Alejandra va a comenzar. Bueno, Así que la presento, te presento y te damos la palabra. María Alejandra es psicoanalista, atiende pacientes adolescentes y adultos en su consultorio privado, es ex coordinadora del área de capacitación y contenidos del Programa Nacional Primeros Años en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Actualmente forma parte del Ministerio de Capital Humano de la Subsecretaría de Políticas Familiares, Dirección Nacional de Integración Familiar, a donde se diseña y lleva adelante espacios de formación en temáticas de la infancia. Bueno, te bueno, escuchamos. bueno, ahí se escucha bien. Bueno, para comenzar voy a compartirles algunos testimonios de distintas personas que participamos de la experiencia del Programa Nacional Primeros Años, facilitadores, familias, integrantes de equipos técnicos. Un día conversamos sobre la palabra infancia. Eso me hizo pensar casi de inmediato en mi familia y en lo que sucedía habitualmente. Los niños no saben, no entienden, no pueden hablar. Solo deben estar en silencio y escuchar a los grandes cuando hablan, decían mis padres. Es importante poder escuchar a nuestros hijos, conocer qué piensan, qué sienten, qué necesitan, desde sus propias voces o maneras de comunicarse. Norma, facilitadora de Zona Ramal, Jujuy. Las familias no se atrevían a tocar los libros, porque sentían que los libros eran para los que sabían leer la letra escrita. Cuando nos dieron los libros, las mujeres de la comunidad y yo pensábamos que leer era solo palabras. Cuando fui al taller de lectura, me di cuenta que estaba equivocada. Leer tenía que ver con algo más. Irene, facilitadora de la comunidad Chorote, Tartagal, Salta. Me dio coraje. La lectura a los niños durante los encuentros ha hecho que también les lea a mis hijos, porque antes nunca lo hice. Siento más confianza para criarlos y tengo más atención para ellos. Virginia, facilitadora de Puente de Hierro, Mendoza. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que me hizo llegar la Comisión Científica de la Escuela de Psicoterapia a través de la licenciada Estela Cádenas. La propuesta que recibí fue articular el lugar del psicoanálisis en la prevención con una experiencia de trabajo en la comunidad. Voy a comenzar compartiendo con ustedes la perspectiva, la historia y los objetivos del programa en el que voy a centrar esta presentación. También voy a compartir algunas experiencias que sucedieron durante los 17 años de su implementación. El Programa Nacional Primeros Años se crea en el año 2006, de alcance nacional y en el marco de la aprobación de la Ley 26.061. La incorporación de la perspectiva de derechos en las políticas públicas de infancia considera como punto de partida que las personas no deben ser asistidas, sino que las niñas y niños son sujetos de derecho. En sus inicios, la coordinación del programa se encontraba en la órbita del Consejo Nacional de Políticas Sociales y lo integraban 3 ministerios: los ministerios de Desarrollo Social,
salud y educación de la nación. El programa nació en el marco de un proceso político y social de ampliación de derechos, vinculado a la sanción de una serie de leyes que potenciaban y complementaban los derechos de las y los integrantes de las familias que éste acompañaba. Primeros años fue una política pública que tuvo como objetivo principal acompañar en la crianza a familias en situación de vulnerabilidad social, con niñas y niños de 0 a 4 años y mujeres embarazadas. La modalidad de abordaje fue comunitario y familiar a través de espacios grupales de sostén y de intercambio. Se implementó en todas las provincias del país, excepto Neuquén. Durante 2023 se ejecutó simultáneamente en 113 municipios y comunas. Cuando hablo de espacios grupales de sostén e intercambio, me estoy refiriendo a encuentros entre adultos, en los cuales la palabra de cada uno tenía lugar, era escuchada. Compartían experiencias de cuando eran niños y niñas, e inquietudes y preguntas vinculadas a la crianza de sus hijos. Los ejes conceptuales del programa eran el desarrollo infantil integral y las prácticas de crianza, soberanía y seguridad alimentaria, juego y crianza, primerísimos lectores, acompañamiento perinatal y educación sexual integral. Por otro lado, me refiero también a espacios de encuentro entre adultos, bebés y niños, en torno al juego y a las lecturas compartidas. En ambos casos eran encuentros que se desarrollaban con cierto grado de periodicidad, en centros integradores comunitarios, centros de salud, jardines maternales, en espacios de referencia para las familias del barrio, asociaciones vecinales, etc. Primeros años sostenía una concepción integral acerca del desarrollo infantil y las prácticas de crianza de las familias, con perspectiva de derechos y enfoque de género e interculturalidad. El programa respetaba la diversidad de infancias y familias y le otorgaba centralidad a la función de los adultos en la primera infancia, en la constitución subjetiva de los bebés y los niños. ¿Cómo se organizaba el programa Primeros Años para su implementación en territorio? Un equipo técnico nacional constituido por profesionales de distintas disciplinas, distribuidos en áreas de trabajo, equipos técnicos interdisciplinarios provinciales que capacitaban a los facilitadores y los acompañaban en su tarea en territorio. En la última etapa de la implementación del programa eran 36 equipos. Facilitadores eran la figura clave del programa, referentes territoriales y vecinos de los barrios que compartían el día a día con las familias y sus condiciones de vida. Vivían en diferentes provincias y localidades del país, en diversos contextos geográficos y culturales. Fueron seleccionados por su experiencia de trabajo comunitario y o su compromiso con la primera infancia. En el año 2022 eran 1.479 facilitadores. Los facilitadores participaban de un proceso de capacitación inicial, previo al comienzo del trabajo en territorio. El objetivo era la construcción de una mirada acerca de las infancias, que puedan reflexionar acerca de la relevancia de la función de los adultos y que se apropien de diversas estrategias para acompañar a las familias en los espacios comunitarios. En los encuentros se promovía el intercambio de saberes y experiencias sobre sus prácticas de crianza, el embarazo, parto y puerperio, la alimentación en la primera infancia y la recuperación de la cultura alimentaria local. También eran capacitados para ofrecer a las familias diversidad de propuestas de juego, encuentros con libros y lecturas, cuyo objetivo era fortalecer el vínculo entre los bebés, los niños y los adultos de referencia. Más adelante, mientras acompañaban a las familias, profundizaban y ampliaban lo trabajado en la capacitación inicial. Se tenían en cuenta las necesidades y demandas de cada territorio y se destinaba un tiempo para reflexionar sobre las prácticas desplegadas en el ámbito comunitario.
Los procesos de capacitación se enmarcaban en los lineamientos de la educación popular. Se promovía el diálogo, la construcción colectiva de saberes y la capacitación-acción, resignificando las prácticas en su contexto real. Para ello se desarrollaban talleres que promovían el intercambio de experiencias entre los participantes. Aparece en mí la pregunta: ¿cómo transmitir algo de lo que movilizó primeros años en cada uno de los que fuimos parte de la experiencia? Mi idea es compartir con ustedes un taller que coordinamos 2 profesionales del equipo técnico nacional y en el que participaron facilitadores que iban a acompañar a las familias en un barrio del conurbano bonaerense. En este caso, el taller hizo foco en la infancia, el desarrollo infantil integral y la función del adulto. Comienza el taller, siempre con una música de bienvenida. Esta vez, Ritualitos de Marta Gómez. Musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz. Ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Sigue el tiempo de las presentaciones de cada uno de los que estamos participando del encuentro. ¿Recuerdan cómo las o los llamaban cuando eran chicos? Yo me llamo Epifanía. Desde chica mi mamá comenzó a decirme Epi, porque mi nombre es muy largo. Después todos empezaron a llamarme así. Cuando fui abuela, mis nietos me decían Tupi, porque no les salía Epi. Cuando era chiquita, me decían Mamuquina. Siempre me gustó que me llamaran así. Ahora, a veces, también lo hacen en mi familia. Me encantaba pensar que lo habían inventado solo para mí. Me gustaba cómo sonaba ese modo de llamarme. Tenía como una música. Luego avanzamos un poco más con los recuerdos de infancia. Compartimos una proyección de fotografías que muestran escenas cotidianas, adultos con niños. Le pedimos a cada participante que elija una de ellas, aquella que le traiga algún recuerdo de infancia, de la propia o de infancias que acompañó o acompaña. Habilitamos luego un espacio de conversación e intercambio a partir de los recuerdos que surgieron, teniendo como eje algunas preguntas. ¿Qué adultos aparecieron en los recuerdos? ¿Familiares, vecinos, maestros, conocidos? ¿Cuáles eran sus actitudes? ¿Qué rescatan de esas escenas? ¿Por qué es importante que haya adultos acompañando? Bueno, alguien dijo, yo elijo la foto de los panes y las manos de una mujer. Me hace acordar a mi abuela, al olor que sentía cuando volvía de la escuela. Mi abuela nos esperaba en casa con pan recién horneado. Otra. Yo, la foto del niño y el adulto bajo un paraguas. Recuerdo a mi papá, llevándome sobre los hombros cuando se inundaba el barrio. En el último tramo del taller, trabajamos en la lectura de fragmentos de textos que nos resultaban significativos en función de los temas que estábamos trabajando. Comparto 2 fragmentos que son de un artículo escrito por Perla Selmanovich, se llama Contra el desamparo. Leo el primero. Para cualquier chico, el juego, los diferentes mundos de ficción en películas, relatos, textos, en los que se pueden vislumbrar las vicisitudes de otros niños, las letras, los números, las maravillas de la ciencia, más aún si vienen de la mano de un adulto,
son un alimento indispensable, tan indispensable como el plato de comida que muchos vienen a buscar y que merecen que les demos, aunque no hayamos sido llamados en principio para cumplir esa función. Y en esa mediación armada, con platos de comida, con una oreja disponible, con historia de dioses, príncipes, princesas, números, trazos o melodías, va la simetría que permite construir significados y pone distancia con una realidad que irrumpe anárquica y descarnada. Otro párrafo. Tal vez se trate de sostener la apuesta de que tenemos algo para dar y de ese modo mantenemos nuestro lugar de mediadores con la sociedad y con la cultura, habilitando espacio de protección que conviertan a niños y jóvenes en sujeto de la palabra. Tal vez esto requiera que encontremos cómo y dónde sostenernos nosotros, como adultos o entre adultos, en una suerte de dependencia recíproca que nos ampare frente a la inestabilidad del presente. Momento de intercambio. ¿En qué se quedaron pensando a partir de la lectura del fragmento? ¿Qué resonancias en relación a sus experiencias? ¿Cuáles piensan son esas apuestas, disponibilidades que vamos construyendo desde el mundo adulto en el vínculo con las y los niños de nuestra comunidad? Como cierre de este taller, compartimos con los facilitadores la lectura del extracto de una entrevista que le realizan a Adolfo Pérez Esquivel, pintor, escultor, activista. Bueno, esto fue una síntesis, ¿no?, del taller, pero les voy a compartir el fragmento de esta entrevista a Pérez Esquivel, que muchas veces la hemos usado para el cierre de los talleres y para que, bueno, los facilitadores se queden con sus palabras resonando, ¿no?, en cada uno. El fragmento de la entrevista dice así. El entrevistador le pregunta, ¿cómo fue su infancia? Mi infancia fue como la de muchos chicos. Mi madre murió cuando yo tenía apenas 3 años y fui a parar a un asilo de monjas carmelitas, el Patronato Español. Uno de mis hermanos fue al Patronato de la Infancia, el otro quedó con mi padre y mi hermana fue a la casa de un tío. Así que de chico no tuvimos familia. Pero bueno, con las hermanas carmelitas fue una serie de vivencias, algunos instantes. Un recuerdo es la portera Josefa, una gallega de esas tradicionales, clásicas, con su gran rodete. Esta mujer, cuando terminaba sus actividades, se sentaba en un rincón del patio y comenzaba a tallar figuras de madera, figuras en madera. A mí me encantaba verla, hasta que un día me dio un pedazo de madera y una cuchilla para enseñarme cómo tallar. Y yo, como era muy liero, cada vez que me peleaba con las monjas, la única forma de calmarme era mandarme con la Josefa. La Josefa era la única que me contenía. Siempre la llamaban para que me calme. Cuando salgo de ahí ya tenía 10 años, así que pasé varios años en el patronato. Me llevó mi padre a vivir con él. Vivía en un conventillo en el barrio de San Telmo, porque era un inmigrante, era un pescador. Mi mamá era una mestiza, hija de India. Mi abuela era una india guaraní. Yo tenía 10 años y comencé a vender diarios. Vendía Crítica, Prensa y La Nación. Y una de las cosas que siempre me impresionó es que en Plaza de Mayo estaban los libreros, que ahora están en Plaza Lavalle. Y había un librero que nunca supe el nombre. Él nunca supo mi nombre, pero él era el don y yo era el pibe.
y se había establecido una linda comunicación entre el don y el pibe. Él vendía diarios. Yo no podía comprar un libro nuevo, compraba libros usados. Iba a Don. Don, ¿qué tiene para mí? Eran novelas, cosas, hasta que un día me dijo, pibe, mira, yo tengo 2 libros. Uno te lo regalo y otro me lo pagás. Cuando puedas y como puedas. Me regaló mi experiencia con la verdad, la autobiografía del Mahatma Gandhi. El otro libro era La montaña de los 7 círculos, de Thomas Merton, que fue el maestro de Ernesto Cardenal. Y esos libros me marcaron en la vida. Yo estuve en la abadía de Getsemaní, en Kentucky, hace unos años, donde Thomas Merton escribió y oró. Y la autobiografía de Gandhi era casi como una novela. La leí muy rápido, pero La montaña de los 7 círculos me costaba leer. Entonces un día voy y le digo, Don, no entiendo nada. Y este hombre, en pocas palabras, me dio la metodología de estudio y me dice, mira, pibe, es un libro denso, muy profundo. Entonces, lee una página por día, no leas más y pensá. Y si no entendiste, volvé a leer la misma página. No te vayas a la segunda página. Y así vas a ir entendiendo. Bueno, ¿qué temas nos interesaba transmitir y pusimos a rodar durante este taller con facilitadores? La presencia de adultos en los recuerdos de infancia que los participantes trajeron a los momentos de intercambio. La mayoría de las veces esos adultos eran integrantes de las familias y otras veces otros adultos de referencia. El estado de desvalimiento en que nace un bebé, su incapacidad para satisfacer por sí mismo su necesidad de alimento, por ejemplo, y su extrema dependencia de un otro auxiliador que realice la acción específica, capaz de reducir la tensión interna. El bebé necesita de otro que lo alimente, que codifique sus manifestaciones, lo nombre, lo interprete y lo introduzca en el lenguaje. La función subjetivante de los adultos. Ellos participan activamente en la producción de subjetividad, al alojar, reconocer, significar, transmitir cultura y ofrecer condiciones para que un niño pueda constituirse como sujeto. Los adultos ofrecen bienes culturales, libros, historias, canciones, juegos. Son pasadores de cultura. Sostienen espacios de ficción a través del juego, el arte, la literatura. Las familias, la comunidad y el Estado tienen responsabilidad compartida en relación a las infancias y la protección de sus derechos. Infancias y familias en plural. No hay una única manera de ser niño, ni un único modelo de familia. El desarrollo infantil integral y las prácticas de crianza, jugar, alimentar, leer, hablar, cantar, narrar. Como vengo desarrollando, el programa Primeros Años fue una política pública que tuvo como destinatarias a familias en situación de vulnerabilidad social, con niños de 0 a 4 años y mujeres embarazadas. ¿Es posible, desde una perspectiva psicoanalítica, que una política pública de primera infancia pueda haber cumplido una función preventiva? En principio, la relación entre prevención y psicoanálisis ha dado lugar a diversas preguntas y consideraciones. En la obra de Freud no ocupa un lugar central. Aparece en algunos momentos de su producción y con distintos matices.
Por ejemplo, en El interés por el psicoanálisis de 1913, Freud expresa: en manos de una pedagogía esclarecida por el psicoanálisis, descansa cuanto podemos esperar de una profilaxis individual de las neurosis. En Análisis terminable e interminable de 1937 se pregunta si se puede alcanzar una curación duradera y si mediante un tratamiento profiláctico es posible prevenir enfermedades futuras. Su posición estuvo marcada por la convicción de que el conflicto psíquico y el malestar forman parte constitutiva de la vida del sujeto y en este sentido no es posible prevenirlo. Desde una perspectiva psicoanalítica, la prevención no puede entenderse en el sentido de evitar anticipadamente la aparición de un síntoma o de un padecimiento psíquico. No es posible prevenir conflictos y malestares subjetivos, ni controlar el proceso de constitución subjetiva estructural y singular. Sí resulta posible facilitar las condiciones simbólicas de alojamiento, cuidado y reconocimiento de los sujetos en constitución, favoreciendo los procesos de subjetivación, respetando la seguridad de cada bebé y niño, reconociendo la imposibilidad de prever su devenir. En esta línea resultan significativos los aportes de la psicoanalista argentina Silvia Bleichmar, quien además tiene en cuenta las condiciones sociales, culturales e históricas que hacen posible o dificultan la constitución de los sujetos. El programa Primeros Años constituyó una política pública, en el sentido de estar constituido por un conjunto de estrategias impulsadas por el Estado Nacional, destinadas, destinadas a un grupo poblacional determinado, ¿no? Hablaba de las familias en situación de vulnerabilidad social. En este sentido, es pertinente preguntarme cómo puede dialogar una política pública destinada a grupos poblacionales con el psicoanálisis que pone el acento en la singularidad. Primeros Años tuvo como particularidad el intento de articular la tensión existente entre la universalidad de una política pública y la singularidad de los bebés, los niños, las familias y los territorios. El programa le otorgó un lugar relevante a la palabra de los adultos y de los niños, a sus historias de vida, a los modos particulares de criar, a las dificultades y a los recursos de cada uno, reconociéndolos como sujetos implicados en la construcción de alternativas frente a las situaciones que atravesaban, en contraste con otras políticas públicas que tienden a situarlos como meros destinatarios de asistencia. En el caso del programa Primeros Años, la intervención territorial favorecía el encuentro entre adultos y niños, reconociendo su inscripción en tramas familiares y comunitarias. La dimensión universal de la política pública se articuló con el reconocimiento de las particularidades de cada situación. Primeros Años fue una política pública orientada a un grupo poblacional en particular y al mismo tiempo alojó la singularidad y facilitó las condiciones para los procesos de subjetivación. Bueno, ahora voy a compartirles un PowerPoint con fotos de actividades del programa que bueno, lo van a hacer un poco más vivencial. Musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz, ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminándome el corazón. El silencio de algún amigo me hizo aprender
escuchar lo que las palabras jamás dirán. Y aferrándome de su mano pude entender que una tarde puede durar una eternidad. Y es cuando de repente su mirada me hace por un instante olvidar lo lejos que vine. Ay, ala. Musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz, ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminándome el corazón. Tristecita que se me sale del alma a mí, intentando pintar recuerdos de otro color, ritualitos que inventa uno para vivir, una historia, un lugar perdido y esta canción. Bueno. Bueno, hola. Bueno, muchas gracias, María Gracias. Alejandra. Bueno, ahora voy a presentar el próximo trabajo de Lucila de la Serna. Lucila es magíster en psicoanálisis de adultos por la Universidad de La Matanza, licenciada en psicología, licenciada en psicopedagogía, profesora de enseñanza primaria, observadora de bebés del método Esther Vick de la clínica Tavistock, socia plenaria de la EAPG, docente titular, supervisora, integrante del equipo de investigación, directora y evaluadora de tesis de maestría y especialización de la Escuela de Psicoterapia en convenio con la Universidad de La Matanza, miembro de la Comisión Malestar en la Cultura y Pensando desde Winnicott y ex coordinadora del equipo de comunidad del Centro Raskowski. Bueno, vamos. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a la Secretaría Científica por esta invitación a hablar de prevención y psicoanálisis. Me parece importante empezar aclarando que yo no soy una especialista en la temática, sino que soy una psicoanalista que ha transitado distintos lugares vinculados a la prevención. Psicoanálisis y prevención parece que entran en un debate imposible, ya que el conflicto psíquico es imposible de evitar y es constitutivo en el sujeto. Sin embargo, psicoanalistas como Winnicott sí trabajaron de manera preventiva. Winnicott participaba en programas radiales en la BBC, dando orientación a madres de manera natural, con un lenguaje fácil de entender, y así realizaba una intervención temprana sobre el ambiente. Ahora paso a relatar distintas experiencias de este tránsito. Siguiendo este modelo, aquí en esta escuela, en el Centro Raskowski, hace muchos años, estábamos en el equipo de comunidad y participamos de un subsidio que en ese momento otorgaba el gobierno de la ciudad en centros de primera infancia. Los centros de primera infancia tienen su antecedente en los comedores comunitarios del 2001 y atienden a niños de 45 a 3 años, pero no dependen del Ministerio de Educación, sino del Ministerio de Desarrollo Social.
El personal a cargo de los niños no siempre tenían suficiente formación y la población de niños y de familias era muy vulnerable con situaciones sociales muy críticas. La propuesta que llevamos era de realizar 4 encuentros en 2 momentos diferentes. En un primer momento lo llamábamos capacitación y trabajábamos con temáticas referidas a la niñez, al lenguaje, al juego en niños. Lo hacíamos de manera atractiva, con videos y generaba impacto. En el segundo momento realizábamos un trabajo grupal de reflexión. Ellas traían situaciones que les preocupaba, de extrema pobreza, desalojos intempestivos, demoliciones de sus casas en presencia de los niños. La angustia entre los docentes era muy alta. A veces decían, yo escribía a las 5 de la mañana para ver si me daban respuesta. Era una angustia que se percibía ahí en estos encuentros, que si bien empezaban con mucho entusiasmo en el año y con mucho potencial, porque eran personas con mucha polenta, con el correr de los meses terminaban con muchas enfermedades somáticas reiteradas y con burnout. Este modelo de trabajo que realizamos repetía el modelo de grupo de palabra que realizaba Marcelo Viñar con víctimas de terrorismo de Estado en Uruguay y con adolescentes en situación de marginalidad. En estos grupos es fundamental el encuentro, el intercambio y la reflexión. Se busca que el sufrimiento en bruto, tal como lo traen, con el ejercicio de la palabra, permite escuchar, escucharse y saberse escuchado, intercambiar miradas y promover el pensar juntos. Estas han sido como experiencias de psicoanalistas trabajando en la comunidad. Ahora quiero pasar a otra experiencia que es más personal, que por ahí a mí me resulta difícil y me costó trabajarlo para acá, que es ese interjuego entre lo autorreferencial y la implicancia, que me parece que a veces es difícil. Y en ese punto es que voy a tratar de transmitir la experiencia y espero que pueda hacerlo lo mejor posible. Considero que también el psicoanálisis tiene otro lugar muy importante en su articulación con la prevención y que es el de poder pensar psicoanalíticamente las problemáticas y ver qué es posible de hacer. Pertenezco a una ONG, Conduciendo a Conciencia, que la componemos familiares y amigos de víctimas de tránsito desde hace 20 años, cuando fallecieron nuestros hijos y su profesora del colegio ECOS. Sin quererlo, conocimos la realidad vial de la Argentina, sus dramáticas consecuencias y nos pusimos a trabajar. Les traigo un poco de historia. Quisiera describir la problemática y nuestra historia como grupo de Conduciendo a Conciencia, las acciones preventivas que realizamos, pero pensarlas hoy desde el psicoanálisis, no es que las hubiéramos pensado en ese momento cuando comenzamos. Hablamos de siniestros y no de accidentes, ya que es una situación muchas veces evitable, pero que se asocia a la fatalidad, al azaroso, a tuviste mala suerte, o es algo del destino, o lo quiso Dios. Frases que en general disfrazan que puede haber sido algo evitado. Nuestra primera acción fue política. Buscamos juntar firmas en un petitorio destinado a los 3 poderes del Estado. Entre los padres de este colegio había muchos músicos y que o se acercaron o los buscamos, y así fue que sin darnos cuenta comenzamos a acompañar nuestros reclamos con la música. El arte comenzó a tener nuestra voz. El Ministerio de Educación en el 2007 declaró ese día el Día del Estudiante Solidario, y es así que en esa fecha, todos los años, ya este año es el número 20,
realizamos recitales donde articulamos la temática del tránsito, la solidaridad y la música. Han sido grandes propulsores de esta temática el Flaco Spinetta, León Gieco, Los Auténticos Decadentes, Los Tipitos, Javier Malosetti, entre muchísimos otros. La música se transformó en un medio de transmisión de la temática vial y de la solidaridad. Paso a describir cuál es la problemática vial y el impacto que tiene en la salud pública. Para entender la gravedad de la problemática, las estadísticas dicen que es la primera causa de muerte en jóvenes entre 10 y 24 años en la Argentina, pero también a nivel mundial. El suicidio, que a veces pensamos que es la primera, es una causa de muerte que muchas veces está vinculada con los siniestros viales o disfrazado. El tránsito también tiene un vínculo con la temática de género. Las estadísticas muestran que los varones triplifican la tasa de mortalidad y las mujeres tienen mucho menor índice de siniestros. Tal es la gravedad que en las etapas de pandemia se redujo un 45% la mortalidad en temáticas viales y es así que las terapias intensivas tenían baja ocupación que facilitó la atención de enfermos de COVID. En el año 2010 participamos en una investigación en la Academia Nacional de Medicina sobre el impacto que tenía esta temática a nivel familiar, social y económico. No es una investigación que si bien participamos tenga tinte psicoanalítico, no, lo lamentamos, pero pudimos ingresar como donde el ambiente científico y una ONG puedan enlazarse para trabajar temáticas sociales y con eso nos pareció muy bueno. En esa investigación se describe que el impacto económico de los siniestros de tránsito equivale a 1,4% del PBI del país. En tiempos donde estamos siempre midiendo temáticas con el PBI, les traigo lo que causa a nivel de salud pública. Ahora bien, salto de esto y propongo pensar la problemática. Como psicoanalistas nos encontramos preocupados por los efectos de la sociedad actual y la construcción de la subjetividad. La siniestrabilidad vial es una problemática que no se la reconoce como tal y nos compromete a tratar de pensarla. David Le Breton plantea el riesgo como un concepto social en las sociedades modernas. Compara ciertas conductas y transgresiones de los jóvenes que pueden resultar riesgosas y peligrosas y a veces fatales, y las compara con los antiguos rituales de pasaje a la edad adulta en las llamadas sociedades primitivas. La característica de ese pasaje en la adultez en esas comunidades era que era parte de un ritual comunitario, una comunidad conteniendo y sosteniendo una especie de control social y protector en ese pasaje a la adultez. En las sociedades modernas, las faltas de reglas claras dejan a los jóvenes como huérfanos de una sociedad que no asume sus responsabilidades y a la vez se desarrolla cada vez más una cultura individualista en la que cada uno pone sus propias reglas. Situaciones de exposición al riesgo son como un intento de demostrar hombría y fortaleza, como un intercambio simbólico con la muerte, un simbolismo para confirmar el sentido de la vida. El tránsito ocurre en un espacio común, pero no siempre se lo piensa comunitariamente. Pablo Wright, que es un antropólogo argentino que estudia las prácticas viales como manifestación cultural, afirma que funcionamos en el espacio público tal como funcionamos como sociedad. Es reflejo también del malestar cultural.
El auto es una extensión de nuestro propio cuerpo y él lo llama cuerpo metálico. Cuando somos peatones, usamos el cuerpo como indestructible. Los vehículos, dice, son metáfora de nosotros mismos. Así vemos transitar en las calles las camionetas que pasan, las camionetas grandes, el auto caro, que se impone en una manifestación de poder. En esa misma línea, el psicoanalista Jaime Lutemberg, de esta casa, habla de esta identificación del sujeto con su auto y relaciona a conductas homicidas que se ven en el tránsito en lo que él define en pacientes con vacío mental. Los desequilibrios propios del vacío mental suelen provocar accidentes por descuido o negligencia, convirtiéndolos en homicidas involuntarios. Afirma, dentro del automóvil, la persona cuyo narcisismo está vacío de identificaciones estructurantes del yo, se siente paradójicamente un dios. En el seno de la lógica fetichista, el auto ocupa el lugar que el animal totémico ocupaba en las culturas primitivas. Se trata de un vínculo neonarcisista dentro del cual se juega de otro modo la fantasía de muerte, inmortalidad. Podemos decir que el vacío y los modos de desconexión entre el sujeto y el otro traen una caída de la función colectiva. Ahora quiero hablar de la dificultad del mensaje en sí mismo. Un trabajo preventivo necesita que el grupo a quien se dirija la acción se sienta parte de esa problemática y se proponga trabajar con esto. En relación al tránsito en general, todos nos movilizamos por un espacio común, esto se naturaliza, pero no siempre se visibiliza como un problema, y el sujeto cree que involucra a otro y no a sí mismo. Hablar de posibles consecuencias fatales en el tránsito pasa a ser algo imposible de ser pensado. Desde Conduciendo a Conciencia nos planteamos cómo comunicar algo que es difícil de ser escuchado. Rescato la idea de Walter Benjamin, quien da un lugar a la narración como un espacio de resonancia permanente. Esta idea de resonancia es fundamental en el trabajo en prevención para facilitar que un mensaje llegue. Sin buscarlo y de manera intuitiva, desde Conduciendo a Conciencia, encontramos por intermedio de los músicos y su arte una caja de resonancia de manera permanente del mensaje de cuidado mutuo. Lo hicimos de manera intuitiva, no desde búsquedas teóricas, sino que fue desde el compartir grupal donde cada uno fue haciendo su aporte. Fuimos encontrando palabras al dolor compartido y componiendo una narración conjunta, una narración musical, donde el arte, el compromiso y la solidaridad conformaron una polifonía vital. Encontramos en la música una posibilidad de acceso a un público que podía ser joven, donde los diferentes referentes musicales se transformaron también en comunicadores con un mensaje de cuidado. El desafío de nuestro trabajo es cómo salir de la naturalización para problematizarlo, cómo construir un tránsito solidario donde el otro esté, se lo reconozca y respete, que se identifique el espacio común como algo de todos. Pero ¿qué pasa hoy cuando el común está en cuestión y crece la cultura individualista? Y ahora paso a, ¿qué pasa si lo común desaparece? El tránsito es una manifestación subjetiva y es un hecho cultural. El tránsito muchas veces es también la expresión clara y dramática
de la manifestación de la violencia y del odio y de la búsqueda de la desaparición del otro. La calle es el termómetro que da cuenta de la ruptura del lazo social y el impacto de la subjetividad actual. En el tránsito se visualiza el proceso de desintegración de los entramados sociales, de los vínculos y de los códigos comunes. Pablo Wright afirma que en lo vial se transforma el signo en un símbolo. Un signo tiene una única interpretación. Por ejemplo, un cartel de velocidad máxima 80 es eso. Lo simbólico se presta a diversas interpretaciones. Él llama a esto rebeldía semiótica, a esta libre interpretación que hace que cada uno interprete lo que sería una regla común según su propia conveniencia. El advenimiento del individualismo, bajo el lema de la libertad, desemboca en una guerra desatada en el espacio común. No hay renuncia pulsional y en las calles parecería que se vive una guerra. Eric Sadin habla del fin del mundo común, donde se desata un furor del todos contra todos. El hombre que acumula frustraciones, dificultades económicas y un malestar constante. Situaciones que llevan a un aislamiento. Lo paradojal es que la salida del aislamiento se pasa al espacio común de las calles, donde todos nos desplazamos. Escenario perfecto para el despliegue del todos contra todos. La calle es también un lugar de encuentro, el compartir emocional de la alegría y el dolor, como la muestra la despedida reciente al Indio Solari. Las calles, por un lado, es un espacio de marchas, de festejos, de piquetes, de aquellos que buscan visibilizar una problemática. Situaciones que dan adhesiones de algunos o aumento de odio en otros. Hace unos años, un conductor en una marcha de estas atropelló en pleno centro a un grupo de manifestantes que no lo dejaban pasar y literalmente los pasó por encima. El otro deja de ser persona con quien se acuerde o no para pasar a ser alguien a quien destruir. En Estados Unidos, así como en algún momento se tomó el Capitolio, también existen comunidades digitales que organizan la toma del espacio público en las llamadas street takeovers o tomas de calle, pero no como visibilización de un reclamo social, sino como una manifestación de poder, de dominio, un espacio público del que se apropian y establecen sus propias reglas. Son grupos de ultraderecha que se manejan en las redes. Las calles se transforman así en una manifestación simbólica de dominio. Deja de ser de todos para ser de algunos, despojándolo del sentido de lo comunitario. Hay un debilitamiento del respeto de las reglas comunes y una emergencia del caos. La renuncia puncional con el fin de construir cultura que planteaba Freud en El malestar de la cultura se anula. La comunidad desaparece para dar lugar al caos, donde aparece la pulsión de dominio junto con el odio. Pulsión que busca la dominación del otro, el extranjero, el malo, el enemigo. Beatriz Rodríguez y Carlos Weiss, en su libro La sociedad de la ilusión, reflexionan sobre la posmodernidad. Sebastián Plut, en el prólogo de este libro, define cómo ambos autores trabajan con el más allá del malestar en la cultura, donde no se afronta el malestar, se reemplaza por una libertad ilusoria, incapaz de preservar la cultura, ni de retornar como satisfacción pulsional. Esta idea del más allá incorpora la pulsión de muerte.
En el tránsito espacio de lo común se expresa el exceso de descarga pulsional, la pulsión de destrucción. Manifestaciones de la pulsión de muerte. André Green elige llamarla pulsión de destrucción y define que trae la destrucción de sí mismo, de los otros, destrucción de la vida, del cuerpo físico, y agrega algo que a mí me gusta, que es que también destruye, que también busca la destrucción del alma y del psiquismo. La crueldad avanza en nombre de la libertad, da lugar a una idea de modernidad de la mano de la desregulación que va dejando sin ley, sin Estado, que ponga un orden en tal caos. Y me detengo en la definición de Green, pulsión de muerte, destrucción del alma. Estamos en un tiempo a nivel mundial y en nuestro país en que vemos noticias que no podemos creer lo que vivimos. El poder muchas veces se transforma en un poder tanático, un poder donde la pulsión de muerte se manifiesta, lo desalmado se manifiesta, comentarios desalmados, acciones desalmadas, desregulaciones desalmadas. Se naturaliza la crueldad y el odio. Lo individual solo importa. El otro es tomado como objeto y se busca destruirlo. Nada importa, promoviendo lo que llamo una subjetividad desalmada, expresión de pulsión de muerte sin intercambio con el objeto, pero tampoco con el mismo, produciendo un vaciamiento de la capacidad de proyectar. Me pregunto, ¿es posible generar prevención de temáticas comunes hoy, como el tema de la seguridad vial? ¿Es posible hoy, en tiempos del más allá del malestar en la cultura, en una sociedad indiferente ante el dolor del otro, una sociedad desalmada, atravesada por un vacío mental y que va en búsqueda de una descarga constante? O por otro lado, ¿existe aún manifestaciones que dan cuenta de que algo aún intenta sobrevivir? Conmovida aún por la despedida del Indio Solari, quiero tomar una frase. La Argentina no se está quedando sin plata solamente, se está quedando sin alma, sin paciencia y sin futuro. Y cuidado, porque cuando un pueblo ya no siente el dolor del otro, el monstruo deja de gobernar desde arriba, empieza a vivir dentro nuestro. Creo que es difícil pensar hoy en la prevención de temáticas sociales si no hay una idea de comunidad y si hay un Estado que cada vez se ausenta más. Pero como dice Bifo Berardi, el psicoanálisis y la poesía conforman una estrategia de resistencia clínica y política. Agrego, el arte en general como resonantes vitales del espíritu de un sentir común. Esa resonancia en el espíritu moviliza al sujeto en situaciones de su historia vincular y colectiva. Resonancia común a fin de recuperar o encontrar el alma que nos lleve a superar los obstáculos del pulsional destructivo para encontrar el potencial creador de la libido. Bueno, quería mostrarles un video, tenemos mucho material, pero es un poco en esto de la resonancia del arte en los otros. Esta es una entrevista que es nuestra, así que después que YouTube no la baje porque es nuestra, es de Conduciendo a Conciencia, y se las quiero compartir porque es una entrevista hermosa que le hice al Flaco Spinetta en el último año de su vida. Y quisiéramos en la parte del libro poner hay un DVD con material de trabajo. Sí.
¿Quisieras dar un mensaje para que vaya eso solo como video y no solamente como texto escrito? Un mensaje para los jóvenes, para los docentes, ¿qué quisieras decir? Bueno, viste que hay un tiempo para la murga, la pachanga y todas las cosas que les gusten, ¿ok? Pero hay otro momento en donde tienen que proteger a sus propios amigos y no ser enemigos potenciales a muerte, por ejemplo, los pendejos, ¿viste? Me llama la atención de que se puedan pelear por cosas totalmente ridículas, como barras de fútbol, o cosas así con una violencia que no da para eso, ¿entendés? ¿Cómo crecer en ese aspecto? Ya te digo, con salud y educación. El mensaje es ese, cuidá al que tenés al lado. Es tu amigo, puede ser tu hermano, tu novia, lo que sea, pero cuidá la vida. Quisiéramos en la parte del libro poner Ya está. Gracias, Cintia. Bueno. Sí, por favor. Gracias, Lucila. Bueno, qué conmovedores ambos trabajos, qué preciosos trabajos, ¿no? Bueno, abrimos el espacio de intercambio de preguntas a los que están presentes y Sebastián Sequeira, y después vamos a las preguntas del Zoom o comentarios del Zoom. Hola, bueno, Sebastián Sequeira, gracias por los dos trabajos, y bueno, un poquito movilizado. Voy a aprovechar al indio que anda dando vueltas, con la frase que dijo, que era más larga, pero bueno, que el Estado tiene que ser social antes que penal. Y yo estaba pensando cuánto del lazo de lo comunitario se juega tanto en las políticas públicas como en lo que decía el flaco también, de esto de cuidar al otro, ¿no? Al semejante, y en el semejante incluso al diferente, ¿no? Diferente de nosotros. Y quería tomar, ya que estamos con la presencia de Marité hoy acá, a Ana Freud, ¿no? Y el niño sano, que Marité trae en su artículo Los niños del psicoanálisis, y pensando que Ana Freud fue una de las que habló de prevención en psicoanálisis, ¿no? Y básicamente no por evitar el conflicto, pero sí por evitar la rigidización del conflicto y por que, bueno, hay gente que le gusta más, menos la forma de decirlo así, pero por el fortalecimiento del yo. Y que además eso lo hizo en momentos bastante terribles, ¿no? Como en la época de la Segunda Guerra, igual que Winnicott también, ¿no? Mientras caían las bombas y pasaban, sobre todo en los momentos de constitución, que también es un poco lo que hablamos de la formación de la subjetividad, donde la separación de las familias, del ambiente, ¿no? Era una cuestión bastante trágica para los pequeños que sufrían las consecuencias de la muerte de su familia en la guerra. Y me pareció, bueno, que esto podía aportar algo. Gracias, Sebastián. María Eugenia, Norberto, luego. No. Bueno, vamos a las preguntas y comentarios del Zoom. Hola, buen día. Soy Andrea Urcaicea de Científica y les leo los comentarios que hicieron a través de Zoom. Mónica Fabeluques, gracias por compartir la experiencia. Rescato la importancia de que no era una iniciativa aislada, sino una política pública en salud mental. Aquí en la EAPG tuvimos una iniciativa en la misma línea dirigida a docentes y familias de los niños que asistían a centros de primera infancia, en convenio con la Dirección de Fortalecimiento de la OSC del Gobierno de Cava. Graciela Jaimski, hermosa presentación de la licenciada Marinkovic. Transmitió mucho respeto y amor por su tarea. Felicitaciones. Mónica Fabeluques, nuevamente. El supuesto problema de la articulación entre prevención y psicoanálisis quizás resida en que se piensa la prevención como las acciones para evitar el padecimiento. La prevención en salud, recordemos, existe.
La prevención primaria para evitar la enfermedad antes que ocurra. La prevención secundaria para reducir el impacto de la enfermedad con tratamientos precoces y efectivos. Y la prevención terciaria para disminuir las consecuencias a largo plazo. En estos tres sentidos, el psicoanalista tiene mucho para pensar y hacer, tanto en el nivel individual como comunitario. Ambas han apuntado a eso. Felicitaciones. Graciela Makotinsky, conmovedoras con las lecturas de los vínculos, las infancias, las adulteces y la subjetividad, profundas y respetuosas del otro, del semejante. Implementaron cuidadosamente esos dispositivos grupales, colectivos, en un tiempo que estaban habilitadas como política pública. Cómo ven, ahora esos formatos y la posibilidad de continuar y proyectarlos. Graciela Jaimsky. Gracias, Lucila, por tu comprometido y sentido trabajo. Elaboración profunda sobre la problemática más que vial, social, en tanto el individualismo impera y llega a que el espacio público está dejando de ser un lugar de encuentro. Estos escritos y trabajos en la comunidad son esperanzadores. Ya terminó. Silvina Parenti, excelente exposición, Lucila, muy conmovedor tu relato, gracias por tu compromiso con la vida. Graciela Jaimsky, no, perdón. Ana Jansenson, profundamente conmovida por la presentación de Lucila, siempre admirando la resiliencia y el compromiso con la prevención de los padres de Conduciendo a Conciencia. Gracias. María Eugenia. Bueno, ¿qué tal? Gracias. Soy María Eugenia Farrés. Les agradezco a las dos el compromiso a la hora de hacer carne esta pregunta que nosotros teníamos acerca de la prevención y el psicoanálisis, que muchos acá en el Zoom fueron aclarando justamente de qué se trata prevenir en psicoanálisis. Pensaba también, por ahí es una, no sé, es una idea peregrina, pero pensaba también que en algún punto las dos exposiciones se complementaron porque creo que en realidad lo que nos trae María Alejandra, que de paso quería pedirte que comentes en qué condiciones está ahora el programa, que lo charlamos en la previa, pero bueno, pero ahora a lo mejor esto, pero me da la sensación de que programas como este y como el que se hizo acá, que Lucila comentaba también en primera infancia, digamos, sí, en prevención en primera infancia, hacen de alguna manera la tela sobre la que se va a abordar lo común después, ¿no? Me preguntaba, Lucila, vos haces una pregunta, que creo que es una pregunta retórica, pero no sé si tenés o tienen alguna respuesta, que es esto de cómo pensar la desaparición de lo común, ¿no? ¿Qué podría llegar a pasar? A mí me parece que si prevenimos desde otro lugar, desde el cuidado, algo de lo que traía Seba, de Ana Freud en relación al cuidado como prevención, podríamos evitar algo, pero esa es una idea mía. Ahora, ¿qué pasaría si desaparece lo común para las dos? Muchas gracias. Norberto. Bueno, mi nombre es Norberto Lloves. En principio, algunas de las cuestiones que pensaba ya estuvieron planteadas. Quería agradecer a Secretaría Científica y a María Alejandra y a Lucila las exposiciones. Realmente creo que hacen a ese interés particular que tenemos en la escuela de articular el psicoanálisis con lo social, con la actualidad y nos traen cuánto podemos hacer los psicoanalistas con esta herramienta, ¿no? Yo pensaba que hay una distinción que hizo Alejandra que a mí me viene dando vueltas muchísimo hace muchos años, y que es esta diferencia entre asistir y lo que podría ser un trabajo de subjetivación, ¿no? Creo que eso ha sido una de las grandes luchas de las trabajadoras sociales, de pasar a ser de asistentes sociales a trabajadoras sociales. Y creo que nos toca también como analistas con esta herramienta poder pensar
que no es solamente un trabajo de asistencia, sino también un trabajo de subjetivación. Y creo que este es el punto donde podrían tocarse el psicoanálisis con la prevención, no sé cómo lo piensan, que es ahí, digamos, en tanto el psicoanálisis nos oferta una teoría para poder pensar procesos de subjetivación, no solamente en la primera infancia, sino también en la adultez, como lo traía Lucila. Me parece que ahí, en ese asistir, en ese trabajo terapéutico, hay algo de cierta prevención, no del conflicto, no del malestar, porque eso es inherente a la vida misma, pero sí me parece que hay algo que se podría pensar en el terreno de la prevención en relación a esa operatoria con esta herramienta que tenemos que es el psicoanálisis. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, le damos lugar a las, no sé quién quiere comenzar de las dos. Bueno, bueno, lo primero por ahí contarles un poco cuál es la situación del programa, que un poco les comentaba como en la previa. El programa se creó en el año 2006, eh, estuvo vigente hasta, bueno, hasta el comienzo de la nueva última gestión. O sea que fueron 17 años los que formamos parte del equipo. En su momento, como sobrevivimos a distintas gestiones y todos los que estamos en contacto con la política pública, sabemos que cada gestión la cuestión se renueva y muchas veces todo lo que viene sucediendo se baraja y se da de nuevo. Y como no venía pasando, teníamos la ilusión de que primeros años se instale como política pública al modo de el programa materno infantil, ¿no? Teníamos como, bueno, esa idea porque tenía mucho anclaje en el territorio. Bueno, el programa se desmantela, digamos. Gran parte del equipo nacional es despedido, los equipos, los facilitadores todos, los equipos técnicos provinciales gran parte. Y bueno, a mí también en este duelo que fuimos atravesando todos los que formamos parte de primeros años, también a mí me encontró pensando, bueno, en lo personal, lo que sentíamos, los que formábamos parte del equipo, y en un momento me puse a pensar bueno, la gente está sola en su comunidad, o sea, se va primeros años y había lazos ahí que los sostenían, los grupos de facilitadores, la referencia de los facilitadores con los equipos técnicos, digamos, se cortaron lazos sociales que los sostenían en el territorio y que nos sostenían acá. Nosotros como equipos fuimos como, bueno, un poco luchando en contra de eso y mantuvimos grupos de los despedidos y ¿no? Grupos de WhatsApp y poniendo plata durante bastante tiempo para sostener a los compañeros despedidos, pero hay algo de ataque directo al lazo, ¿no? Al lazo nuestro como trabajadores, totalmente involucrados en esta política pública de la que, bueno, también tuvimos un rol de construcción de la política pública, más allá que había alineamientos desde las autoridades, nosotros fuimos parte de construir y bueno, me parece que fue un ataque al lazo, ¿no? Que tuvimos distintas estrategias y tenemos distintas estrategias para que algo de eso no termine de destruirse, pero el panorama es un poco oscuro porque bueno, el programa se desmanteló y así como muchas otras políticas públicas. No, no. De a poco, pero bastante
rápidamente, ¿no? Acá tengo compañeras como que de a poco, pero bastante rápidamente se atacó como al corazón del programa, que fue lo primero, que el corazón del programa eran los facilitadores. Entonces, donde atacaron ahí es como que, ¿no? Son los que más, los que le ponían el cuerpo ahí al lado de las familias. Y después este lugar del asistir, cuando hablamos, bueno, de lo que tiene que ver con el cambio de paradigma, ¿no? De la asistencia a concebir al otro como sujeto de derecho desde lo que es la política pública. Me parece que considerar al otro como sujeto de derecho es más afín a la posición del psicoanálisis, ¿no? Es como que el que es asistido es ubicado como el que necesita, ¿no? Como más en posición de objeto, ¿no? Y que nosotros vamos ahí a resolverle cuestiones materiales. Me parece que este cambio que desde el marco de los derechos, me parece que también es afín a nuestra posición como psicoanalistas, ¿no? Donde el otro, esto, es un sujeto, lo escuchamos, le damos la palabra, ¿no? Respetamos su historia y su historia personal es el lugar de anclaje para pensar y, bueno, dale, dale. No, unos minutos, si no. No, porque vi que estábamos sobre la hora, tranquilo, no. Con el trabajo me parece maravilloso, perdón, ahora voy con la pregunta, pero quiero remarcar el trabajo, me parece maravilloso. Si hay algo que en los dos trabajos aparece es la palabra resonancia, que me parece que estamos en tiempos donde lo externo parecería que no resuena, ¿no? Que no hay, que hay paredes donde no hay escucha. Y estos desmantelamientos que nosotros en la temática vial lo vemos, ha desaparecido muchísimas cosas que habíamos trabajado para lograrlo, han desaparecido. Hasta trabajos que hemos hecho maravillosos con, por ejemplo, con Portal Educar, que hemos hecho trabajos con distintos grupos que nos convocaban como ONG y ellos trabajaban desde el Estado y nosotros desde la ONG. Eran maravillosos, llegaba un montón de gente y desaparecieron. Creo que la palabra desaparición es una palabra que tenemos que empezar a instalar como una característica epocal, con otra significación que la que tuvo en la dictadura militar, pero que también tiene los mismos efectos. Si en la época de la dictadura militar se atacaban los espacios comunes Claro. y se desintegraban los grupos, creo que hoy esa es también algo que está sucediendo, con lo cual tenemos que generar resistencias. Acá yo marqué el eco del arte como un lugar que devuelve el espíritu, y creo que también hay que resistir con la inteligencia artificial, porque el arte no podemos suplirlo por lo que nos brinda la inteligencia artificial. Eric Sadin era uno de los militantes que en París estaban haciendo las marchas contra esta invasión donde reemplazan a los artistas, ¿no? Me parece que hay como pequeñas resistencias que no hay que serles indiferentes y que hay que comprometerse, porque lo común ingresa por muchos lados, ¿no? Por ahí yo traje el tránsito como algo visiblemente común, pero hay muchos espacios de lo común y creo que es en esta sociedad que busca lo desalmado y que ya nada, todo nos resulta indiferente, hay que tener como una pequeña resistencia. Creo que el psicoanálisis lo puede hacer desde la clínica, en muchas situaciones, pero también en los procesos de pensar, bueno, qué maravilloso el tema de ingresar a la política pública, porque le da otra lectura, otros procesos, ¿no? Pero resalto esto de la resonancia, que vos lo trajiste y también en mi trabajo lo puse, como algo indispensable que tiene que existir para que haya una posibilidad de trabajo. No, nada más, así estamos. Lucila, muchas gracias. Estamos todos conmovidos. Una mesa hermosa, hermosa, ¿no? De esas que dejan esta emoción en el aire. No quiero que se vayan sin decirles dos cosas muy importantes.
La primera es que el próximo miércoles 17 tenemos una mesa también buenísima a cargo del área de género y psicoanálisis que se llama De Guerra y de Muerte. Diálogos entre psicología y psicoanálisis. Y la segunda, que es muy importante, es invitarlos a el Congreso, que, bueno, 17, 18 y 19 es la fecha y tienen como fecha tope para presentar trabajos hasta el 14 de julio. Bueno, eso. Muchas gracias por estar.